Metabase. En este vídeo voy a presentar lo necesario para implementar las consultas multidimensionales de la actividad anterior mediante Metabase. La instalación de Metabase está en el capítulo de instalación de las herramientas. Según la instalación que hayamos hecho, iniciamos el servidor de una manera o de otra. Yo la instalación que he hecho ha sido mediante el archivo jar. Lo que hago es iniciar el terminal. Para iniciarlo, copio ese comando y lo ejecuto. Tarda un poco en arrancar y cuando veamos que para de sacar mensajes podemos acceder al servidor. Parece que ya ha acabado. Aquí indica que han fallado algunas cosas, pero en principio no debe haber ningún problema. Podemos copiar este enlace y nos venimos al navegador. Al principio también tarda en arrancar un poco. Y aquí tenemos la aplicación. Pulsamos sobre Empecemos, seleccionamos nuestro idioma. Tenemos que crear una contraseña y acordarnos de ella, porque no se puede recuperar. Aquí nos da la posibilidad de añadir directamente nuestra base de datos, pero lo que voy a hacer es añadirla más tarde. Y aquí tenemos la pantalla principal de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es precisamente conectarnos con la base de datos, que podíamos haberlo hecho en el apartado de inicio. Nos venimos aquí a base de datos, tiene una base de datos de ejemplo y aquí podemos añadir nuestras bases de datos. Seleccionamos la base de datos, por defecto ya estaba Postgres, y aquí le vamos a dar el mismo nombre de la base de datos a la que queremos acceder. Y tenemos que darle el usuario y la contraseña que usamos en pgadmin para conectarnos a Postgres. Que acceda a todos los esquemas y esto no lo tenemos que modificar. Nos da la posibilidad de configurar los permisos, pues vamos a configurarlos. En principio los dejamos tal cual. Y una vez que ya nos hemos conectado a la base de datos, podemos ver aquí el nombre y nos aparecen las tablas que hay disponibles en la base de datos. Aquí tenemos este menú, que así es como se abre y se cierra. Esta es la página principal y nos da la posibilidad de crear distintos elementos. Desde preguntas, podemos hacer consultas en SQL, cuadros de mando, colecciones, modelos y métricas. Nos vamos a focalizar en dos apartados, preguntas y modelos. Todo se puede hacer de muchas maneras. La manera más adecuada que he encontrado para definir los informes de la actividad es construir en primer lugar un modelo. Seleccionamos modelo y podemos definir un modelo mediante una consulta SQL, pero lo que vamos a usar es la interfaz gráfica. ¿Qué es un modelo? Un modelo se define a partir de una consulta SQL sobre una o varias tablas. Nos permite definir elementos y características adicionales que no estaban en esas tablas y después lo que nos va a permitir ese modelo es construir consultas sobre él en lugar de directamente sobre las tablas. Lo que vamos a hacer es seleccionar las tablas que intervienen en el informe que tenemos que definir. Por ejemplo, mi informe, como está basado en los hechos a nivel de día, pues voy a partir de esa tabla. Y aquí la tengo. Lo que voy a hacer es definir la base de todos los informes, que es la combinación de los hechos con las dimensiones que intervienen a ese nivel de detalle. Selecciono ahí para cruzar datos y selecciono la dimensión cuándo. Cruzar datos con la dimensión dónde. Cruzar datos con la dimensión qué. Y esas son las tres dimensiones que intervienen a nivel de día. Si le doy guardar, me pide un nombre. Le voy a dar como nombre mi usuario.
Y aquí tengo el resultado, que es la unión de esas tablas que intervienen en el diseño multidimensional. Aquí podemos ver nuestra primera versión del modelo. Si queremos modificarlo, pues si nos venimos aquí a mostrar editor, el modelo ya aparece usándose. No estamos modificando el modelo, sino que estamos trabajando sobre él. Lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y seleccionar editar la definición de la consulta. Aquí estamos modificando el modelo. Podemos definir más elementos. Por ejemplo, podemos añadir una columna personalizada. Para definir una columna basándonos en otras columnas, si escribimos un corchete, nos aparecen los nombres de las columnas. Por ejemplo, seleccionamos cantidad, lo multiplicamos por el precio venta público y a esto es lo que llamamos importe. Y ya tenemos una columna personalizada definida. Le doy guardar cambios y ya me aparece por aquí el importe definido. Otro elemento que se puede definir en el modelo, que es muy interesante. Nos venimos aquí y seleccionamos editar metainformación. Nos permite definir para cada columna un tipo de columna. Por ejemplo, cantidad tiene una T asociada. Si la marcamos, nos indica la T que es de tipo categoría. Cantidad no es una categoría. Nos podemos venir aquí y tenemos distintas posibilidades. Podemos definir distintos tipos de ubicación, financiero, numérico. Cantidad es numérico y es una cantidad. Le ha cambiado la representación. Precio venta público. Y el importe. Y seleccionamos un ingreso. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Pues conseguimos que esas columnas, que son las mediciones que tengamos, las trate como mediciones. Podríamos repasar el resto de columnas. Si vemos alguna que nos haga falta y que no la ha tratado bien, podemos venir aquí y modificarla. Pulsamos sobre guardar cambios y ya tenemos nuestro modelo definido. Entonces podemos venirnos aquí a la pantalla principal y en modelos aparece nuestro modelo. A partir de ese modelo podemos construir informes y seleccionamos pregunta. Y para construir la pregunta podemos usar las tablas. Aquí tenemos las recientes. Podemos seleccionar aquí cualquier tabla o podemos venirnos aquí a modelos y seleccionar nuestro modelo. Partimos de la base del modelo que acabamos de definir. Aquí podemos añadir filtros o resúmenes. En el caso de mi consulta tengo los datos seleccionados para el año 2024. Pues añado un filtro. ¿Sobre qué campo irá? Pues me vengo por aquí. Año 2024. Y añado el filtro. Para resumirlo, en el caso de mi informe inicial, pues tengo la suma de la cantidad y la suma del importe. Para definir las agrupaciones, lo tengo definido a nivel de mes, cuándo, año-mes. Y lo tengo también a nivel de provincia. Aquí busco la dimensión donde y busco provincia. Siempre puedo ver los datos que estoy obteniendo. Pues ya tengo el informe definido, el informe inicial. Me vengo a editor, puedo ordenar y ordeno por mes y por provincia. Le doy a visualizar y aquí lo tengo. Si quiero cambiarle los nombres, me vengo aquí y le doy a formato de la columna, mes. En el caso del importe,
pues puedo definir la moneda, euro, y aquí puedo definir el símbolo. Si le doy a guardar, me ofrece la posibilidad de añadirlo a un cuadro de mando, pero no lo voy a hacer ahora. Este es el informe que tengo definido. Aquí puedo definir la visualización. Puedo seleccionar distintos estilos. Por ejemplo, voy a seleccionar tabla dinámica. Y me lo presenta con distintas posibilidades. Si le doy aquí a la rueda de configuración, puedo definir cómo lo quiero. Por ejemplo, aquí tengo en las filas el mes y en las columnas las provincias. Puedo ponerlo todo en las filas. Voy a poner la provincia y para cada provincia el mes. Eso es una tabla dinámica. O podría cambiar las posiciones, como quiera. Así me parece bien. Le doy hecho y así tengo la visualización. Una vez que lo tengo definido, si le doy a la rueda de configuración, me permite configurar el formato que he definido aquí. Es el que tenía antes. Puedo sacar los totales por fila, totales por columna. Lo vemos aquí. Aquí tenemos la provincia de Cádiz, tenemos para cada mes y aquí no se indica nada y es el total para todos los meses, para Cádiz. Igual para cualquier provincia. Puedo replegar y desplegar cada uno de los datos. Aquí le doy guardar y le digo que lo reemplace porque este es el informe que quiero. Si quiero definir el de la operación drill down, además de provincia voy a mostrar el municipio. Pues me vengo al editor y lo que tengo que hacer es añadir el municipio. Pues aquí selecciono de la unión de las tablas, tengo que buscar de la dimensión donde el municipio. Aquí tengo el municipio. ¿Vale? Y con esto lo puedo ver. Ha puesto el municipio a continuación en la tabla dinámica. Pero si yo no quiero esa visualización, me vengo aquí a la configuración y quiero el municipio a continuación de la provincia. Le doy a hecho. Y aquí tengo, para cada provincia, tengo los distintos municipios. Que los puedo desplegar. Si le doy a esto, los repliega por completo. Si le doy a este, repliega por completo las provincias. Y ahora las puedo desplegar. Por ejemplo, voy a ver lo de Granada. Aquí tengo los municipios. Voy a ver Lanjarón. Ahí tengo el detalle de Lanjarón. Si este es el informe que necesito, le doy a guardar. Y lo que hago es guardar como una nueva pregunta. Tampoco lo quiero añadir ahora al cuadro de mando. Y así definiría los distintos informes. Una vez que los tengo todos definidos, y aquí puedo crear un nuevo cuadro de mando. Y aquí añado distintos elementos. ¿Qué puedo añadir? Aquí tengo el informe inicial, tal como está configurado, y el informe de drill down. Y así añado los informes que tenga definidos. Entre otros elementos que puedo añadir, lo que puedo definir aquí son filtros. Voy a definir un texto o categoría. El texto que voy a definir, por ejemplo, es la comunidad autónoma. Determino cómo quiero que se presente y ahora selecciono la columna que voy a filtrar en este campo. Pues me muestra a todos, busco de la dimensión donde la comunidad autónoma. Y en este lo voy a hacer exactamente igual. Busco de la dimensión donde, como están basados en el mismo modelo, pues es el mismo dato que tengo que seleccionar. Y ya lo tengo. Pulso sobre guardar. Y aquí tengo los dos informes. Esto lo puedo definir mejor.
Puedo seleccionar una comunidad autónoma y automáticamente se filtran los informes para esa comunidad autónoma. Aquí tenemos los datos de esa comunidad autónoma. Puedo seleccionar otros datos distintos. Ahí no hay ninguno. Pues selecciono esta otra comunidad autónoma y tengo los datos para esa selección. Y con esto creo que es suficiente para realizar la actividad que se propone.